Allinllachu imaynallan wawqipanikuna. Me encuentro aquí en Jalabamba realizando una filmación panorámica de mi pueblo Humamarca. Mañana iré a la cima del cerro Apu Guayahuilca para que conozcan todo el mundo. Por aquí tenemos Apu Salazorjo y la forestación de eucaliptos de Humamarca. Jalabamba. Por acá también hay camino para Ñapayacta. Mi pueblo querido, añorado, distrito Humamarca, Tuma y Huaraca. Pertenecemos a la provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac. Aquí tenemos nuestra iglesia y sus torres coloniales de Chejorume. Por esta nueva calle estoy subiendo hacia la arqueológica Guayahuilca. Y aquí está mi mamita Cirila Francisca Iquipanca y con mis tías y tíos ayudando para la preparación de la fiesta de danza Yarjaspi. Están chachando su cuquita y su traguito en la municipalidad de Tuma y Huaraca. Ya estoy aquí en Llactapata, Cruzpata, mirador de Humamarca. Este camino conduce a mi pueblo y por acá también hemos subido. El camino antiguo de los caciques por el Jaraeja. Ya me encuentro en Ayajasa mirando una de las ruinas circulares a base de piedras. Desde aquí se puede ver Quitasol, Jategia, Guayahuilca. Subiré hasta la cima para observar las ruinas que quedan. A ver, vamos a ver qué suerte nos toca. Ya estamos aquí observando el callejón Quiquillo por donde caminaban los arrieros chancas, Tuma y Huaracas. Aquí está la toma de agua de Huamaspata, Puquial, que mantiene vivo a los comuneros de Humamarca. Todo esto es Huamaspata. Este agua va Tastapampa, Ojollo, por acá está Mayorara. Hay un camino antiguo por toda esta quebrada de Marcoamba, Angasjocha, Jotabane, que va para Chacapuente, Chalhuanca. Más antes viajaban pues toda esta quebrada para despachar a Lima a sus familiares. Por aquí llamado Apo Ronco, y a las espaldas está Chacapuente, donde alcanzaban a la empresa de transportes Cóndor de Mares. Por ahí caminaban antiguamente. Sigo caminando, ya falta un poco para llegar a Guayahuilca. Aquí llegué cerca a la cima de Guayahuilca.
Aquí está una de las ruinas arqueológicas de los Chancas, del Gran Tumaibaraca, ciudad perdida que falta descubrir. Las ruinas en forma circular, supuestamente haya sido el mirador de Huayahuilca. Quedan los restos que faltan recuperar. De acá se comunicaban mediante el humo con los habitantes de las ruinas de Auquimarca, que queda aquí a la espalda de Apo Salasurjo. Debajo de estos arbustos se encuentra nuestra riqueza cultural chanca. Los comuneros actualmente han invadido haciendo chacras a nuestras ruinas de los Tumayobaracas, la ciudad perdida de los Chancas. Espero que sea recuperado y restaurado para así tener como una zona turística. Aquí tenemos otra de las partes arqueológicas del mirador de Apu Huayahuilca en forma de circular. Sigo caminando. Ya estoy aquí viendo una de las principales ruinas. Ahora bajaremos por aquí. Y ahí vemos dos casas de los Chancas, casi intacto, en buenas condiciones. Está al lado de famoso Jochaurjo. Por aquí hay un camino herradura para Jochapucro y Patahuasi. Aquí veo una casa en regular de conservación. Falta recuperar. Otro por aquí. Está una de las ruinas de los Chancas, casa del gran general Tumaibaraca, que han peleado con los invasores incas. Aún está recuperable, una linda cultura. Una de las ruinas de los Chancas, de los Astuaracas, que lucharon contra los incas invasores. Y acá eran pues su casa en forma circular. Esta altura está con Ñaupallacta y ahora estamos en Huayahuilca. Y ahora vamos a ir a la cima de Huayahuilca, que queda allá. Y espero encontrar más arqueológicas, restos de los Chancas de Astuaracá. Y estamos ya casi a las 3:30. Aquí les habla Picaflor y Mamarca, Lourdes de Flores Arequipa, recopilando la historia de los Chancas. Sigamos avanzando. Una linda vista desde aquí para la foto de recordatorio. Veo que somos tan descuidados que no sabemos valorar a nuestra cultura chanca. Debajo de estos arbustos hay una ciudad antigua muy lindo llamado Huayahuilca. Llegué a la cima y estoy justo en la casa de los Chancas, que está ubicado aquí en la punta del cerro
Apu Guayahuilca. Espero nuestras autoridades que se den cuenta que este es una riqueza que puede traer progreso con la visita de los turistas para el bien de nuestro pueblo Humamarca. El punto principal, aquí veo una de las casas de los aguerridos chancas en forma de circular. Llegué un poco difícil, solito, y tengo un set. Ahora sí quiero una chichita de maíz. Está hermosísimo nuestra cultura. Con cariño una foto y sigo filmando para difundir las ruinas de mi pueblo, del gran general Tumayuraca, hermano de Astuaraca, guerreros chancas. Vamos a para que pueda mirarse más bonito. Todo esto es el que han hecho los chancas. Supuestamente de acá se atrincheraban para luchar con todos los incas. Con los invasores incas luchaban los chancas, que era pues uno de los soldados de los chancas. Mira, está para recuperar todo, hierba está. Estas hierbas. Acá tenemos también su tunay, ¿no? Su tunay también tenemos acá. Mira. Está roto aquí. Está roto ahí. Está bonito los tunay. Acá nos vamos a ponerlo. Qué lindo mi cultura chanca. Aquí veo una de las casas de los Tumayuracas, ruinas de Guayahuilca. Desde aquí supuestamente se comunicaban con los habitantes de Ñaupallacta. Por acá está Ñaupallacta, que queda por allá. Y luego también se comunicaban hacia allá, al otro lado, que quedan las ruinas de Patamarca, Uquimarca, en Salas Urujo. Está lindo nuestra arqueológica, solo falta restaurar. Estoy en la plaza principal de Apu, ruinas de Guayahuilca. Está ubicado en el cumbre. Aquí seguramente harían algunas actividades históricas nuestros antepasados chancas contra la invasión de los incas. Acá tenemos otro pedazo circular y estamos bajando ya de la punta de Guayahuilca, uno de los restos de este hermoso cultura. Nosotros descendemos, por eso urgente la restauración. Valoremos nuestra riqueza cultural. Ya estoy bajando de Apu Guayahuilca. Por aquí hay un camino de herradura antiguo hacia Ñaupallacta, por estas laderas, y está clarito y intacto. Camino que se comunicaban con los comuneros de Guayahuilca y Ñaupallacta, que también pertenece al distrito de Humamarca. Ya estamos la mitad de bajada. Aquí también vemos a santuario, ruinas de San Lucas, que queda más abajo del pueblo de Tumayuraca. Ahí están debajo, nos hemos metido debajo de los arbustos. Ahí está uno de los pequeños que quedan también, una de las ruinas.
Estamos apretados, pero ahí tenemos algo, estamos haciendo algo. Porque espero que todo esto que sea recopilado por el bien de nuestros antepasados, los chancas. Ya estoy bajando de Guayabilca. Acaba de subir a Guayabilca, a la punta de Guayabilca, y estoy retornando hacia abajo, hacia Humamarca. Cansadito, pero contento de haber llegado, haber retornado. Estamos acá bajando de Guayabilca y gracias a Dios todo tranquilo, cansado pero contentísimo. Ya estoy bajando ya. Acá en mi pueblo de Humamarca. Acá en Metida, debajo de todos los arbustos y también las chácaras han invadido a Apu Guayabilca. Y la ciudad perdida de los chancas. Espero que la comunidad de Humamarca que respete pues estas ruinas, que mañana más tarde que sea recuperado, de vuelta, que sea una cultura turística por el bien del pueblo de Humamarca. Sigo bajando. Aquí ya estoy en la mitad de la bajada. Aquí vemos, bajé casi 3 cerros, pero estoy bajando bien nomás. Todo con suerte, solo unos rasmillones de las espinas de los arbustos. Por aquí seguiremos bajando hasta llegar al parque de Humamarca. Bajando por aquí se ve Chuñunayo, Quintuilla, aquí se ve San Lucas. Toda esta bajada bajaré despacio y con cuidado. Si me rompo la pata no hay quien me auxilie, porque me encuentro solitario. Por aquí tenemos Puquial, Yuyuchayo, que va hacia este hermoso vallecito. Aquí está Talapa Chacarán, su huerta del señor Tala. Un fotito para el recuerdo. Esta es la plantita machamoche. Todavía no ha dado frutos, pero esa es la planta de machamoche. Estos árboles llamados eucalipto, que está al borde cerca de las ruinas de Guayabilca, me parece que está muy mal, porque estos árboles consumen mucha agua y además empobrecen a la tierra. La fauna natural, arbustos, pueden ser dañados por estos árboles eucaliptos y además secan
a la humedad. Por eso le pediría un gran favor a los dueños de estos eucaliptos. Espero que los saquen para que no sea perjudicado la fauna que cubre al Apu Huayahuilca. Como por ejemplo tenemos la chajara, espina que sirve como antorcha para chamisa cañay, costumbrista para la víspera del Toril en 5 de agosto. Estos chajaras son auténticos hierbas naturales, arbustos naturales que sirven para la costumbre del Toril. Estos eucaliptos dañarían todo eso. Aquí veo que estas plantas de eucalipto están muy mal ubicadas. Espero que las autoridades de Tuma y Baraca que den orden para que los saquen su dueño. No sé quién le habrá autorizado para plantar estos eucaliptos dañinos para los puquiales. Tapa toda la panorama de las ruinas de Apu Huayahuilca. Espero los dueños que recapaciten que está prohibido totalmente destruir, hacer chacras, plantar árboles encima de nuestras arqueológicas o debajo del Apu Huayahuilca. Ya estoy cerquita a mi pueblo Humamarca, pueblo del gran guerrero Tuma y Baraca, bajando por todos estos maravillosos arbustos silvestres desde Huayahuilca. Me siento orgulloso de ser un hijo de los chancas. Simplemente soy un servidor, hijo de Tuma y Baraca, picaflor de Humamarca. Qué lindo se ve desde aquí mi pueblo añorado Humamarca. Vista panorámica de mi santa tierra con su patrona Virgen de las Nieves, pueblo de los hermanos Huaracas, descendiente de los chancas, que por ahora pueblo de mis abuelos, caciques y paucar, raíces legítimos chancas. Y ya regresé de vuelta por aquí a Llactapata. Demasiado plantas de eucaliptos tapan panorama de mi pueblo de Humamarca, malogran la visualización, ya no es como el mirador. Más antes de aquí el pregonero llamaba en voz alta a las 3 de la mañana para cualquier asamblea o noticia. Según que dicen los antiguos pobladores como mi abuelo Publio Sipaucar Lapahuamán, este pueblo está construido encima de una laguna puquial. Ahí está su torre y la iglesia colonial de los caciques Jero Zapatos. Aquí tenemos nuestra riqueza arqueológica, puente colonial llamado Iscuchaca. Aún queda una pequeña parte. Espero algún día nos demos esa voluntad como autoridad y restaurar nuestras culturas para el bien de todos nosotros. Chaylan chay waujipaniguna ñuqapa voluntad ni hankunapaj hawanaykichikpaj. Quien les habla, Lourdio Flores Aiquipa, picaflor de Humamarca, hijo de don Ricardo Flores Guamaní y de doña Cirila Aiquipa Anca.